Un día 21 de septiembre de 1511, un dominico, Fray Antonio de Montesinos, pronunció un sermón. Era domingo, el sermón de Adviento. Los dominicos son una orden regular, de una regla: voto de castidad, voto de obediencia, voto de pobreza. Es una orden que estableció Domingo de Guzmán. Se llama OP también, Orden de Predicadores. Son excelentes para hablar, son elocuentes, son convincentes, son contundentes y saben, tienen mucho nivel. Son de las órdenes monásticas con más nivel teórico. Y este hombre expuso una tesis. Dios, dijo, premió a España. ¿Por qué la premió? La premió por su lucha contra los moros. Él hablaba de una lucha de 800 años. Tal vez sea exagerado. Pero esta lucha contra los moros, contra los árabes, contra los musulmanes, para que me entiendan, había sido bien vista por el Señor. Ya saben la leyenda, en la batalla de Granada, la última bastión moro de Boabdil, en la toma, supuestamente había participado en el combate el apóstol Santiago. Y luego había en su caballo ido hasta el cielo a decirle que ya estaba rescatada Granada para el cristianismo. Pero también España había sido premiada por la Contrarreforma. La Iglesia Católica había incurrido en muchos vicios. Muchos papas eran modelo de mala conducta. No eran como nuestro querido Papa Francisco, el jesuita. Había papas exageradamente inmorales. Y había habido papas que se habían acabado con algo increíble, el Tesoro Vaticano. Y habían buscado vender perdones, vender indulgencias. Esto motivó movimientos fuertes de resistencia. Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, Wycliffe en Inglaterra, Calvino en Francia y Holanda, y los husitas en lo que ahora es Checoslovaquia, que fue Checoslovaquia, la República Checa y Eslovenia. La verdad es que la reforma protestante, que generó muchas ilusiones entre las masas, sobre todo campesinas de Alemania, muy pronto se desvirtuó. Resulta que había más intereses políticos que estrictamente religiosos. En España, en cambio, hubo un movimiento que se llamó Contrarreforma. Un hombre, un iluminado, así se definió, Ignacio de Loyola, formó una orden monástica muy rigurosa, muy exigida, muy brillante, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y no se rompió con la Iglesia Católica y se reformó todo aquello que parecía malo, parecía ofensivo para los creyentes. Y entonces España, con esos dos hechos, había sido premiada por Dios. ¿Con qué? Con el descubrimiento, entre comillas, de estas tierras. Para que con esas gentes nuevas España recuperara las almas y conciencias perdidas por la reforma en toda Europa. De hecho, uno de los primeros misioneros fue Fray Martín de Valencia, que vino con 12 misioneros franciscanos. Más claro, no estaba el mensaje. 12 apóstoles, 12 misioneros. Y decían Montesinos, lo que un Martín desamarró en Europa, o sea, Martín Lutero, aquí otro Martín iba a amarrar en estas tierras. Pero, decía Montesinos, con una voz de trueno,
tronaba la iglesia. Tenían la obligación los españoles que llegaban aquí, de a estos nativos, evangelizarlos, castellanizarlos y enseñarles un oficio productivo. Y en lugar de eso, decían, lo están explotando, martirizando y matando, despojando de lo más íntimo de ellos. España va a ser castigada. En lugar de ir al cielo como estaba planeado, ahora el infierno les espera a los españoles. ¿Y saben qué? El rey y los grandes de España, primero que nadie, al infierno. Esto molestó muchísimo a la gente importante de lo que ahora es República Dominicana. En esa isla fue el sermón. Ahí está una estatua enorme de él, con los brazos alzados, hablando, porque gesticulaba mucho para hablar. Esa estatua la mandó el gobierno de México, la donó. Diego Colón era uno de los hijos del almirante, del que se tropezó con esas tierras, y habló con Pedro de Córdoba, era el superior de los dominicos, y le dijo: qué sermón tan terrible, dijo este hombre, por favor, expúlselo de la orden o siquiera sáquelo del país. No sabía Diego Colón que ese discurso había sido escrito por eran 8 dominicos, y había contado con el visto bueno de Fray Pedro de Córdoba, el que era el superior. Él había hablado Montesinos porque tenía más voz, más potente que todos. ¿Será un trueno el hombre? Les dijo Fray Pedro de Córdoba a Diego Colón: espérese, el domingo próximo va a hablar otra cosa. Llegó el domingo, y esperanzado don Diego y los demás a que hubiera una autocrítica, una reflexión, un acto de contrición, algo parecido. Caramba, se aventó un discurso mucho más fuerte. Se llama el discurso de los 5 principios. Primero, los nativos, los naturales, son seres racionales, igual que todos. 2, el color de ellos no tiene por qué ser motivo de discriminación para nada. Dios tiene hijos de todos los colores. Dios no ve colores, todos son sus hijos. Tercero, sus propiedades deben ser respetadas, deben ser tolerados además. Cuarto, no debe violentárseles para nada, no debe martirizárseles, y menos matárseles, y menos cerrárseles como animales. Y 5, no se les puede obligar a que se conviertan. El ejemplo es la única forma de conversión posible, porque si no, no tiene sentido. Y se convierten a la fuerza, es obvio que por dentro no están creyendo lo que queremos que crean. Y Dios, que se da cuenta de todo, se va a dar cuenta que es una conversión falsa y que no tiene sentido. Esto creó un problema grande de los dominicos con la gente, pero provocó un cambio en alguien. Estaba ahí un encomendero, un hombre que se llamaba Bartolomé de las Casas, que tenía encomiendas, grupos de indios y tierras, ya era bastante rico y aspiraba a ser más rico aún. Lo convencieron los 2 discursos. Renunció a sus encomiendas, se hizo dominico, se va a hacer el primer obispo de Chiapas. Fíjense dónde, Chiapas, y se va a convertir en el protector universal de los indios. Va a ir a todos lados, primero con Montesinos y con Pedro de Córdoba, hasta que ellos mueran. Seguirá su lucha solo. Después va a hablar con el rey Fernando, va a hablar con Jiménez de Cisneros, va a hablar con Carlos I, va a hablar con todo el mundo, va a hacer gestiones a favor de esta gente como nadie las ha hecho. Por eso es amado. Escribió varias obras. Una la dejó inconclusa, Historia de las Indias. Otra, muy importante y terrible, es una diatriba más que una obra. Se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Otra obra
del único modo de convencer y de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Otra obra, tratado comprobatorio legal muy preciso. Y otro, tratado sobre los esclavos. Va a tener una polémica fenomenal con un maestro, un doctor de filosofía de Salamanca, Juan Ginés de Sepúlveda, que va a sostener la tesis de Aristóteles, de que la conquista es justa, es válida, merecía y debía ser la España, y que hay hombres de rango inferior que merecen ser convertidos en esclavos. Y Bartolomé se va a apoyar en el Espíritu Santo para decir que es absurdo que si Dios hizo estos seres, eso se cree, esto no es cierto, si Dios hizo estos seres de estas tierras, después que los de Europa, los de Asia y los de África, es absurdo, dice Bartolomé, que el Espíritu Santo cada vez que haga algo, lo haga peor. Estos son los seres mejores. Va a voltear Bartolomé. Va a ser una utopía, la primera utopía en estas tierras, antes de Vasco de Quiroga, la utopía de los indios maravillosos. Los nativos perfectos. Todos son perfectos. Evidentemente hay otra exageración. Pero así era Bartolomé. Fíjense qué curioso. Vamos a ahondar más de esto. Bartolomé, en la discusión con Juan Ginés de Sepúlveda, resulta que Juan Ginés era un hombre que proponía la monarquía universal. Se la está proponiendo a Carlos I. Y le está diciendo, Bartolomé, que están asesinando a la gente. ¿Y qué creen? España tiene cosas increíbles. Prohibieron la obra. Los trámites de Bartolomé fueron brutales y no se publicó la obra de Juan Ginés, que era beneficiosa para España, aunque exagerada también. Y la obra de Bartolomé, que es muy exagerada, la verdad, es una diatriba, ya lo dije, se publicó y dio a andar y dio a echar la leyenda negra de España como un país carnicero, irresponsable de la peor de las conquistas posibles, lo cual tampoco es cierto. Bartolomé llega a decir que los españoles aniquilaron 26 millones de nativos en estas tierras. Es una cantidad impresionantemente increíble. No había tantos, ni siquiera en todas las tierras. Pero esa fue la obra que se prohibió, que no se prohibió, que se promovió, que se permitió. ¿Y qué creen? La tradujeron al inglés, al francés, al alemán, al holandés, al italiano, y se extendió por todos lados. Y hasta la fecha, España es la conquistadora, predadora más sanguinaria del mundo. Esto es una exageración. Ninguna conquista es inocua. Ninguna conquista es no sanguinaria. Todas son. Y España tuvo lo suyo. Claro que sí. Pero menos que Inglaterra. Menos que Francia. Menos que Holanda. Menos que Bélgica. Menos que los demás. Vamos a ver después esto. Por lo pronto, muchas gracias. Los invito a todos a mi canal de YouTube, sobre todo. Inscríbanse y mis alumnos repásenlo. Aquí están temas para ustedes y para todos. Disculpen los errores que ha habido, sobre todo en la cuestión técnica. Tenemos muy pocos recursos, de verdad que sí. Esto cuesta bastante y no tenemos forma de allegarnos todavía cosas más. Vamos a mejorar. Dentro de poco, en 2-3 semanas, esto va a mejorar y espero que estén todavía con nosotros. Dios los bendiga a todos, cuídense, de veras, y que estén bien.